Bien, hermanos, buenas noches. Vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico. Seguimos en la carta de Efesios. Capítulo 2. Estamos prácticamente tratando lo que yo diría el versículo lema del tema de la gracia, que es Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Les doy el tiempo de ubicarse en nuestro texto. Lo cual dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se lo gloríe. Miren cómo dice ahí, esto no de vosotros. O sea que Dios con esta frase está totalmente eliminando y descartando cualquier tipo de esfuerzo humano con que el hombre quiera tratar de justificarse ante Dios. No es válido, es inútil, no es suficiente, porque se trata de lo que Dios hizo por nosotros. Dios hizo lo que Él mismo requería, la justificación por medio de la sangre de Jesucristo, y ha decretado la fe como medio para recibir esta salvación. Cuando la fe es genuina, se ha de manifestar en arrepentimiento y conversión. Cuando oímos de arrepentimiento y conversión, quiere decir yo voy a tener un concepto de lo que soy, mi condición de pecador ante Dios, y voy a experimentar un cambio de actitud hacia el pecado. A ese cambio de actitud hacia el pecado se le puede llamar regeneración, nueva naturaleza, nuevo hombre o criatura. Pero el caso es que todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús va a experimentar este cambio de actitud, porque es obra del Espíritu Santo en su vida. La semana pasada estuvimos tratando lo que es la misericordia, una de las ramas del amor de Dios. Hoy vamos a enfocar en la maravillosa gracia de Dios. Cuando pensamos en la gracia de Dios, enseguida nuestra mente puede decir cuánto amor, cuánta paz, cuánta seguridad, qué tranquilidad tenemos en entender la gracia de Dios. Fíjense que 2 de Pedro 3:18 nos insta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no nos basta lo que ya sabemos acerca de este tema. Más bien, les voy a decir el por qué se necesita crecer, porque es como si necesitáramos un continuo recordatorio de lo que es la gracia obrando en nuestras vidas. ¿Por qué tenemos que crecer en la gracia de Dios? Debido a nuestra esencia de pecado. Los hombres somos extraordinarios en el sentido que llevamos la imagen de Dios, pero estos seres extraordinarios están contaminados con el pecado. La vanagloria, se pudiera decir, es lo que alimenta la rebeldía, el pecado. La vanagloria. Ese veneno que sabemos que ahí en la caída fue inyectado en la mente de Eva, que posteriormente también influenció a Adán, pero primero en Eva, cuando en ese diálogo con Satanás, que le dice: el día que comas de ese árbol serás como Dios. Y eso no solamente le hizo cabida en su mente, seguro que pasó su corazón y fue el impulso para tomar aquel fruto prohibido y rebelarse contra Dios. Seréis como Dios. Cualquiera pudiera asombrarse y decir: wow, ¿quién se atreve a decir que uno es como Dios? Sin embargo, hay veces la manera como uno
actúa y reacciona. No es que lo diga directamente, pero lo refleja. Y no nos debe de asombrar, porque el problema está que cuando nosotros heredamos pecado, eso fue lo que entró a nosotros también. Así que negar que sufrimos de vanagloria ya es signo de esta enfermedad. Hay veces estamos muy preocupados por cualquier enfermedad que venga a nuestro cuerpo. Enseguida tratamos de eliminarla por medio del medicamento o las cirugías, etcétera, porque estamos preocupados por nuestra salud. Sin embargo, muy poco nos preocupamos de esta contaminación que todos llevamos por dentro. Mire, mientras que nosotros los seres humanos nos creamos con méritos, con derechos, no hemos entendido todavía el concepto de la gracia de Dios. Hay que seguir creciendo en este conocimiento. Puede ser que sepamos de memoria su significado, pero no lo llevamos a la práctica. Mientras que exista la menor pizca de vanidad en nosotros, necesitamos que se nos recuerde del significado de la gracia y podamos entonces llegar a ser humildes, que es lo que Dios quiere en nosotros. Y voy a mostrarles una manera de que podamos vernos todos cuán contaminados estamos con la vanagloria. Ustedes saben que lo más difícil en un ser humano es glorificar a Dios por su grandeza, pero manifestada en la vida de otra persona. Piensen eso. Es lo más difícil. El que yo pueda reconocer la obra de Dios en la vida de esa otra persona, el talento, sus logros, su potencial, pero no en mí, en otra persona. Por tanto, me llevaría a mí inclusive a alegrarme cuando esas personas son reconocidas, porque no estoy pensando en mí, estoy glorificando a Dios por esa otra criatura, no soy yo, otra criatura, el cual Dios está haciendo cosas grandes en su vida. ¿Nos cuesta o no trabajo aceptar esto o reconocerlo? Sí, sí. Y por eso es que estamos enfermos de esta vanagloria, lo cual es prácticamente enemiga de la gracia. Es la que se opone a entender la gracia de Dios. Por eso es que es tan importante. Vana viene de una cualidad de falto de realidad, inútil, vacío, pasajero, sin valor. Y eso es el hombre. El hombre por el pecado está encadenado a una vida vacía, vana, insatisfecha, una vida de culpa y muerte, de la que solo puede ser librado por Jesucristo, quien le da el verdadero propósito a la vida. Sí, hermanos, la vanagloria tuvo inicio, su principio, con los mismos ángeles, con el diablo, cuando cayó de su estado, según Isaías 14 y Ezequiel 28. Del diablo fue transmitida al hombre en la caída, Génesis 3 del 1 al 7. Recuerden, al leer bien este pasaje, no se trata solamente de la atracción del fruto, de la curiosidad quizás de, ¿cómo sabe este fruto? No, el diablo le dijo, el día que comas de este árbol serás como Dios. Tus ojos se van a abrir. Y eso quizás fue el atractivo mayor que llevó a esta pareja a rebelarse contra Dios. La vanagloria pudiéramos bien asemejarla a un tronco de un árbol, y ese tronco de un árbol tiene diferentes ramificaciones. Yo les puedo mencionar al menos 4 de estas ramificaciones. Está la altanería. La altanería es el sentir de creerse Dios. Repito, a lo mejor nadie se lo dice. Quizás nadie es capaz de decir, yo soy Dios. Bueno, los dioses, los emperadores de los imperios antiguos se creían dioses. Pero ¿sabe qué? Cuando usted o yo nos creemos mejor que otra persona, eso es sentirse Dios.
Es una altanería. Ese deseo de sentirse mejor lo lleva al apetito por la adulación, por lo que uno es o realiza. O sea, el altanero no reconoce que Dios es quien da los dones y talentos, que hay otras personas también que son talentosas. Por eso les hablaba cuán difícil es reconocer el éxito en los demás, no en nosotros. Esa es la altanería. La altivez, otra ramificación de la vanagloria, ya es soberbia, un engreído. No es creerse tanto mejor, sino por encima de los demás. Entonces, obviamente esta persona no necesita de Dios, se siente capaz y confiado en sí mismo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo no puedo decir yo soy cristiano y mantener sentimientos racistas dentro de mí. Eso tiene una palabra: altivez. Es creerse por encima de los demás. Y el color de la piel o los rasgos de una persona no te hacen menos. Porque como dice Hechos 17, de una sangre fueron creados todo el linaje de los hombres, de los habitantes. Entonces miren cómo realmente esta enfermedad de la vanagloria nos ha contaminado de uno creerse superior. Cada vez que yo trato este tema, siempre lo digo, yo no puedo poner ejemplo. Desde el momento que yo estoy poniendo un ejemplo de racismo, ya estoy siendo altanero o altivo. No lo puedo poner. Piense. Si yo ahora les digo, no, porque miren cómo este grupo trata a este grupo, ya yo estoy siendo yo mismo, al presentar este ejemplo, altivo. Porque es que todos somos, eso no importa el color de piel, nuestros rasgos, lo que seamos, todos somos criaturas creadas a imagen de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con la altivez. Otra rama, el egoísmo, es esa abundancia del yo. Ya es el que cree que todo le pertenece. Como cree que todo le pertenece, que tiene méritos y derechos, exige, codicia, no le gusta compartir, no reconoce que Dios es la fuente de todo bien. Y por último, por lo menos de estas ramas que les estoy mencionando, hay muchas otras más, pero son las más comunes, el orgullo. El orgullo ya es autosuficiencia, autoexaltación. Está inspirado en un alto concepto de los propios méritos. Lo contrario al orgullo es la humildad, de la que irónicamente se puede padecer orgullosamente. El orgulloso no reconoce sus propios errores. Son de esas personas que usted conversa con ellos y ve que nunca pierde, que todo lo sabe, que tiene que prevalecer en sus conceptos, que es el que tiene que prevalecer en todo, o sea, no da oportunidad a los demás, no aprende. Todo eso es el orgulloso, no aprende. Entonces, vemos que puede presumir. Ya cuando el orgullo, hablamos de presumir, es el aspecto físico, o sea, más bien la apariencia. Ahí también ataca la vanidad y el orgullo. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Si buscamos en Filipenses, no lo tienen que buscar, pero allí se encuentra. Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: estime cada uno a los demás como superiores a él mismo. No iguales, inclusive superiores a él mismo. Entonces, me lleva a responder, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Tendría que estar de acuerdo como Pablo cuando él dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Ahí de nuevo ve el tema de la gracia. También dice Filipenses 1, del 3 al 4, contra el egoísmo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, no es tanto mi interés, sino el interés de los demás. Hay muchas personas que pueden mostrar
afecto, amor, pero todo persiguiendo un interés propio. En estos días compartía en las clases de consejería matrimonial cómo el amor en el matrimonio debe de pasar de lo que es el amor eros al amor ágape, donde el amor eros es el amor de la atracción, pero está enfocado en la persona. Yo te amo, pero yo te amo ¿por qué? Ahí habría que llenar los espacios en blanco, porque eres bonita, eres atractiva, eso es lo que me interesó en mi esposa. Por eso te amo, pero noten que el enfoque está en yo te amo. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo de ti algo que necesito y que me satisface, pero el enfoque sigue siendo en la primera persona del singular. Pero el amor ágape va un poquito más allá. No se puede esperar en los primeros años del matrimonio porque sería irrealista. Porque el amor ágape es decir, tú me amas. Mire qué cosa tan profunda esta. En el sentido de que la persona va a actuar, va a hablar, va a reflejarse de manera tal que el otro no tiene dudas que lo ama. Es bonito que un matrimonio llegue a esa condición donde yo pueda decir, y ¿sabes qué? Y abiertamente yo lo digo aquí, yo sé que mi esposa me ama. Pero el orgullo, el interés propio puede estar siempre detrás de cualquier relación, de cualquier amistad, de cualquier compañerismo. Y todo eso, hermanos, nosotros tenemos que reconocerlo. Y si estamos padeciendo de alguna de estas ramificaciones que hemos mencionado, procure curarse. ¿Cómo? Orando. Mientras que usted no reconozca su enfermedad, usted no va a pedir ayuda. Pero el día que usted diga, ay Señor, perdóname porque soy un verdadero altivo, o un altanero, o un orgulloso, o soy egoísta, yo necesito que tú me sanes y que me hagas de mí una persona humilde. Pídeselo a Dios. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que nos haga humildes? Muy pocas veces, ¿verdad? ¿Cuánto lo necesitamos? Porque precisamente es atacar nuestra esencia pecaminosa. Les cuento de esta dama que fue a confesarse al cura. Ella pensaba que estaba siendo muy sincera. Le decía al cura que le martirizaba su conciencia porque era muy vanidosa. Inclusive se recordaba de la bruja de Blancanieves. Se paraba frente al espejo y se decía ella misma que ella era la mujer más bonita del mundo. Y el cura dijo, espérese un momento. No, usted no está pecando de vanidad. Usted está pecando por mentirosa. ¿Por qué les he presentado, verdad, este tema de la vanagloria? Porque, repito, mientras que en nosotros haya una pizca de vanidad, no vamos a entender el concepto de gracia. Y cada vez o en cualquier momento puede florecer un sentimiento de vanagloria. Y por eso es que es tan importante, porque hermanos, hemos sido salvos por gracia. La característica quizás más conocida y significativa de la gracia es esa, que es inmerecida. Es ese favor de Dios, ese regalo de Dios. Un regalo que consiste de otorgar gratuitamente la vida eterna. Esa es la gracia de Dios, lo cual es equivalente a la salvación. Y cuando decimos que fue otorgada gratuitamente, no quiere decir que carezca de costo. No, al contrario. El costo es tan grande que no lo podemos asumir nosotros. Porque costaba la sangre de un inocente. Sangre pura, sangre sin pecado.
la cual ninguno de nosotros pudiera ofrecer. Precisamente por vanagloria, yo estoy seguro que si fuera cualquier sangre, no hubiera faltado el mártir que se crucificara en la cruz. No hubiera faltado. Porque las naciones las han tenido en cuestiones de revolución. Así que a la hora de la fe, si Dios hubiera dicho o preguntado, ¿qué hombre está dispuesto a morir por todos los hombres? Se hubieran levantado más de una mano. ¿Por qué? Por la vanagloria, no por otra cosa, por la vanagloria. Pero es que es imposible, porque esa sangre tenía que ser pura. Y como tenía que ser pura, el único remedio fue enviar a Jesucristo al mundo a dar esta sangre. Lo cual, esos animales del Antiguo Testamento fueron tipo de Jesucristo. Pero sabemos que tuvo un costo, esa gracia tuvo un costo muy alto. Fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es sumamente importante entender que la gracia es completamente inmerecida. Romanos 3:23 lo dice, todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Con esto el Señor lo que nos está diciendo es, si vamos a hablar de justicia, lo que merecen los hombres es el mal, el infierno, el estar separados de mí. ¿Por qué? Porque son rebeldes, porque no me quieren obedecer en mis decretos, no quieren hacer mi voluntad. Por eso lo que mereces es el infierno. Por eso que se carece de méritos propios para ganar la salvación en base de esfuerzos humanos. Ustedes saben que tristemente ese falso concepto es lo que alimentan muchas de las falsas religiones. El pretender que uno puede ganar el cielo por medio de esfuerzos humanos. Ni se puede ganar, ni se puede comprar. Ustedes saben que a veces decimos, bueno, ¿y quién vende y compra la salvación? La Iglesia Católica. Usted sabe que la Iglesia Católica, por medio de indulgencias, vende la salvación. Y hay quienes tontamente la compran, a pesar de que son esfuerzos inútiles, porque eso desvirtúa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, así lo hace. Esa gracia nos llega de Dios, que es fuente de amor por simple caridad, a quienes ni la pedimos ni la deseamos. Leamos Romanos capítulo 11. Romanos 11. Versículo 6. Podemos leer 5 y 6, que dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, la gracia de Dios es a personas que estaban totalmente inútiles de poderse autojustificar delante de Dios, salir absueltos de ese juicio divino. La gracia es que Dios envió a Jesucristo precisamente a ser nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, o sea, creer en esta gracia de lo que quiso Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 4, versículos 5 al 8. De nuevo, leemos del 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Ve? Hermano, Dios no nos debe nada. ¿Quién soy yo para creerme que yo merezco algo? ¿Para que me den o para recibir algo?
Si yo creo que yo merezco, entonces, y exijo, yo estoy recibiendo un pago. Eso no es gracia. Lo dice ahí, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, lo único que nos está pidiendo Dios es creer esta gracia. Y la creemos al ser expuestos al Evangelio y al recibir a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras almas. Y esto, hermanos, es obra de Dios. Lo repito una vez más. No somos nosotros los que buscamos a Dios. No somos nosotros los que procuramos esta gracia. Más bien, nuestra tendencia natural es huir de Dios. Aquello que pasó en el huerto del Edén se repite en la vida de cada ser humano que camina sobre esta faz de la tierra, que es consciente de su estado de pecador. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué hicieron? Hicieron dos cosas bien significativas y trascendentes para la historia. Número uno, tapar su propia vergüenza por sus propios medios. Se vieron que estaban desnudos, sintieron vergüenza y se hicieron delantares con hojas de higuera. Déjeme decirle que aquí está representado toda religión, todo esfuerzo humano que crea que puede tapar su vergüenza, que sería justificar el pecado, por medio de ellos mismos o de lo que ellos puedan hacer. ¿Okay? Eso fue lo primero que hicieron ellos, pero es inútil. ¿Por qué es inútil? Porque luego Dios mató un animal inocente para tomar la piel y le hizo delantales de piel de animal. Si ellos hubieran estado bien con sus hojas de higuera, Dios lo hubiera dejado así y no hubieran necesitado de cubrirles de otra manera. Pero ustedes pueden ver aquí cómo Dios exige la sangre para ser justificado, para que cubra nuestra vergüenza, y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo primero que hicieron. ¿Qué fue lo segundo? Lo segundo fue esconderse. Pero ahora usted se tiene que preguntar, ¿de quién se escondieron? ¿Del gorila? No. ¿De otra persona? No existía más nadie que ellos dos. Si ellos se trataron de esconder, fue de Dios. Cosa que es completamente irrazonable, porque dice el Salmo 139:7, ¿a dónde yo me huiré de tu presencia? Cuando ellos oyen la voz de Dios, inmediatamente se esconden. No fueron ellos los que invocaron a Dios a pedir perdón. No fueron ellos, sino que oyeron la voz de Dios y huyeron de su presencia. Y ahí fue donde Dios los confrontó con su situación, les anunció la consecuencia de su pecado, pero también les proveyó la cobertura que ellos necesitaban. Pero en ningún momento hubo iniciativa en Adán y Eva de arreglar su situación. Toda la iniciativa la tomó Dios. Y es lo mismo con esta gracia, que por gracia somos salvos. Dios toma la iniciativa en su plan de salvación. ¿Haciendo qué? Proveyendo la cobertura para nuestros pecados. Lo que tenemos que hacer es creer y recibir esta gracia de Dios. Segundo, la gracia de Dios es eterna. ¿Por qué decimos que es eterna? Bueno, porque sabemos que el plan de salvación de Dios, este designio de no solamente crear un reino y decretar que por la fe en Cristo seríamos salvos, sabemos que es un plan desde antes de la fundación del mundo, según segunda de Timoteo 1:9-10, primera de Pedro 1:17-21, Romanos 8:28-30. Por último, quiero mencionar o abundar un poquito más sobre la gracia de Dios, que es gratuita. Estamos ya en Romanos, vamos a leer un versículo más, que es el capítulo 3, versículo 24.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. De nuevo, cuando hablamos de una gracia que es gratuita para nosotros, pero sabemos que a Cristo le costó su vida y su sangre. Por eso que tenemos que darle mucho aprecio a la gracia. A Cristo le costó su vida y su sangre. Y ese sacrificio fue en base de su puro amor. No fue en respuesta a lo que nosotros pretendemos ser o seamos. No porque más o menos, unos más moralistas que otros. Todos somos pecadores, todos violamos la ley de Dios. Y no solamente antes de Cristo, también después de Cristo. Así que no es en base a nuestros méritos, es por puro amor que Dios pues hizo este sacrificio en nuestro lugar. Pero sin embargo, es gratuito para nosotros. O sea que no pretendamos comprarla. ¿Por qué? Cuando decimos no pretendamos comprarla, no me refiero a que tengamos un costo o una cifra de dinero donde usted puede decir, mire hermano, si usted paga esto, ya usted tiene segura su salvación. Eso no es lo que estamos tratando de decir, eso sería ilógico. Lo que estamos diciendo es, no trate de comprarla, es creyendo que lo que nosotros hacemos para Dios está comprando su amor. ¿Entienden la idea de lo que le estoy diciendo? Repito, por nuestra mente no va a pasar nunca quizás de que tengamos que pagar con dinero la salvación. Es gratuita. Pero hay veces nos comportamos como si estuviéramos comprando esa gracia. Como si por lo que yo hago, ya Dios me tiene que pagar. O como que Dios me tiene una deuda. Si volvemos a Efesios, que es nuestro texto, precisamente termina diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El hacer obras no nos da mérito ninguno, absolutamente. Nosotros simplemente cuando hacemos obras estamos haciendo lo que por naturaleza Dios nos creó para hacer. Dios no nos creó para hacer el mal, Él nos creó para hacer lo bueno, el bien. Cuando usted realiza el mal, usted va a sentir la carga de conciencia porque ha pecado. Pero cuando realice el bien, no se dé golpe de pecho. O no nos demos, perdón, tengo que incluirme, no nos demos golpes de pecho. Porque es que no hemos hecho nada más de lo que estamos creados para hacer. Tenemos que entender todos esos conceptos, hermanos, porque tiene que eliminar de nosotros, repito, el orgullo, la presunción, la altanería, la altivez, el egoísmo. Todo eso debe de quebrarlo el buen entendimiento de la gracia de Dios. Por eso Pablo lo dice, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, fuera un vanaglorioso. Vanaglorioso. Y esto quizás uno dirá, no, yo entiendo lo que es la gracia. Un favor inmerecido. O algo que es gratuito, algo que es eterno, algo que es soberano. Que la gracia, que Dios, que el Padre es la fuente de gracia, que el Hijo es el canal de la gracia, el Espíritu Santo el dador de la gracia, el Evangelio el promulgador de la gracia, la fe el medio de recibir la gracia. Y pudiera entender todos estos conceptos. Pero a la hora de aplicarlo, hay veces nuestra conducta es incoherente al concepto de gracia. ¿Cuál es la aplicación que pudiéramos tomar de todo esto? Yo pienso que es una continua oración a Dios para que Él crea en nosotros pobreza de espíritu.
humildad. Que nos abra nuestra mente a entender realmente quiénes somos. Cualquier logro, alcance, progreso que nosotros podamos hacer, ayuda a otra persona, cualquier cosa que se pueda resolver. Mire, todo eso es bueno, dele gloria a Dios. Porque es que si no fuera el Espíritu de Dios en nosotros, no anduviéramos en esas buenas obras. Estuviéramos como está el mundo, encerrado en su egoísmo, encerrado en su altanería, así estuviéramos. Pero Dios nos libró de eso. ¿Para qué? Para que anduviéramos en buenas obras. Pero para que en esas buenas obras le glorifiquemos a Él y no estemos procurando nuestra propia gloria. Que el Señor les bendiga, hermanos.